Y sin más preámbulos, vamos a arrancar con la consecución de lo que fue la primera clase en la que vimos por ahí datos un poco más duros de TikTok, un poco más de teoría, analizamos un poco su historia, vimos su algoritmo, sus principales públicos, y en este caso vamos a ver la utilización de TikTok, el otro lado, no tanto la teoría, sino en la praxis. De hecho, no hay tanto de análisis sobre TikTok, así como no había mucho de análisis de TikTok y jóvenes, como hablábamos en la semana pasada. No hay tampoco mucho análisis de TikTok y cuentas de gobiernos locales, pero lo que sí encontramos son algunos estudios sobre TikTok y política en Argentina que datan de hace un par de años, que están buenos porque son de un momento en el que TikTok recién arrancaba como red social, pero ya habían algunos estudios que hablaban de cómo referentes y referentas de la política argentina hacían uso del mismo. Uno de los que encontramos es de diciembre de 2022 y fue publicado en la revista Safety con el título Una radiografía del uso de TikTok en Argentina. Sus autoras son Andrea Ariza, Valeria March y Sofía Torres, y toda esta información que les estoy diciendo está ampliada en el manual de la clase que les pasaremos mañana o pasado, una vez que procesemos todos los datos de esta charla. Este informe que hicieron las autoras analizaron líderes nacionales que incluían al presidente, la vicepresidenta, los 23 gobernadores de las provincias del país, al jefe de gobierno porteño y a los 23 intendentes de las ciudades capitales de cada una de esas provincias. Además, analizaron a las y los 258 diputados nacionales y a las y los 72 senadores. Bien ahí, Félix, que aclara que es de Chascomús, ya nos sirve la data para después tenerte anotado que sos de ahí, Félix. Gracias. Así que bueno, esto es lo que les decía de una radiografía del uso de TikTok en Argentina y a la gente que analizaron para hacer este estudio. Este estudio lo que concluyó, entre algunos resultados, es que el 78,3% de las cuentas que relevaron, de todo esto que dijimos, diputados, senadores, intendentes de las capitales de los países, de las ciudades capitales del país, etcétera, 78,3, casi el 80% no tenían cuenta de TikTok al momento del análisis, 21,1% sí tenían cuenta. Muy pocos referentes con cuenta. Y además, dentro de los que sí tenían cuenta, solamente 82 eh, sí tenían cuenta y de esos 8 tenían más de 10.000 seguidores. El promedio de los 74 restantes era de 911 seguidores por cuenta. Entonces, esto que estamos viendo acá en la pantalla, Mireia Larreta, Vidal, Tetaz, Santilli, Villarroel, Manes y Luis Juez tenían más de 10.000 seguidores. El resto de los que tenían cuenta tenían menos de 1.000, ni siquiera menos de 10.000, menos de 1.000. El promedio era 911 seguidores por cuenta. Si se analiza el ranking de quienes más seguidores tenían, este primero, como vemos ahí, Javier Milei, que entonces era diputado con 853.000, seguido por Larreta, que entonces era jefe de gobierno porteño con 487.000. Tercera Lejos con 5% de los seguidores de Milei, Vidal con 42.000 seguidores. Y quiero recordar que la clase pasada dijimos que seguidores no es la métrica con más relevancia de TikTok, pero en este caso al menos nos pinta una imagen de aquel TikTok de hace casi 3 años y el panorama de las cuentas de políticos y de políticas que se iban sumando muy de a poco. No voy a adelantar conclusiones porque las mismas autoras llegaron a conclusiones muy interesantes. Vamos a ver algunas de ellas, como por ejemplo que las autoras del artículo nos están advirtiendo que el hecho de que un político, un referente, una referenta posea una cuenta en TikTok o acumule una gran cantidad de seguidores, no implica necesariamente que haga un uso frecuente de esta red social. De hecho, los dirigentes que se suman a TikTok no necesariamente generan contenidos de forma asidua. Solo 39% de los analizados había publicado en el último mes. O sea, recordemos, del 100% del muestreo, el 80% no tenía cuenta. El 20% que sí tenía cuenta, solo el 40% de ese 20% había publicado algo el último mes. O sea, tenían las cuentas, pero no las mantenían. La segunda conclusión es respecto a los jóvenes y las autoras lo que dicen es que el público joven sí está dispuesto a recibir a los políticos en TikTok, pero la condición, según ellas, es que les hablen en su idioma, es decir, hay que estar en la red, hay que hacer uso de ella y hay que emplear un idioma cercano para nuestros interlocutores.
lo cual es todo un desafío en la política argentina que está aún lejos de poder abordar de manera exitosa. Y voy a sumar una tercera conclusión, que en realidad no es de las autoras, pero lo sumo yo porque nos sirve para lo que vamos a ver ahora, es que hay que escuchar el humor de la red. Eh, ¿Por qué? Porque con los números que vimos recién y con el diario del lunes se puede caer en la tentación de intentar encontrar una correlación entre la popularidad del dirigente con mayor cantidad de seguidores, que era Javier Milei, y su éxito en las elecciones presidenciales de 2023. Y si bien no es posible establecer tal correlación entre TikTok y resultados electorales, sí puede suponerse que las redes sociales en general y TikTok en particular, por lo que estamos viendo, reflejaban ya en 2022 un humor social que ni los medios ni los dirigentes de ese entonces interpretaban correctamente. Eso, el resumen sería, TikTok no tiene la bola de cristal, pero a veces subestimamos el poder o el impacto de las redes y algunas, aunque sean novedosas como TikTok, ya nos están hablando de un humor social que quizás todavía no se reflejó en las urnas, que es lo que terminó pasando en 2023 con la victoria de Javier Milei en las presidenciales, y que ya se notaba en TikTok. De hecho, se me pasó mencionarlo, pero en este cuadro de quienes más seguidores tenían en TikTok en diciembre de 2022, en este top 10, que en realidad creo que son menos de 10, de quienes tenían más de 10.000 seguidores, aparece Victoria Villarroel, que todavía no tenía una figura tan predominante en medios, por más de que estaba muy vinculada a Milei, que le había ido muy bien en las elecciones eh, como diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero todavía no tenía la relevancia mediática que supo tener después para las elecciones de 2023, pero en TikTok ya era una figura bastante convocante. Y esto para mí gana más relevancia con lo que hablamos en la clase pasada, de que TikTok no necesariamente acumula seguidores como factor de métrica importante. Entonces, así todo, Villarruel, que todavía no tenía mucha presencia en los medios, y que recién estaba apareciendo en escena junto a Milei, ya aparecía en el ranking de las políticas con mayor cantidad de seguidores en TikTok. Así que eso respecto a esto que decía de escuchar siempre el humor de la red. Así que claves de TikTok. Primero, lo que nos dice este estudio, usar el lenguaje de TikTok, hablar con el lenguaje de la red social para llegar al público, que en este caso son los jóvenes, o vamos a intentar llegar a jóvenes dentro de todo. No quiere decir que solamente haya jóvenes, pero tenemos que usar el lenguaje de TikTok para llegar a este público. Y el otro punto importante a partir de este estudio es ser regulares con nuestras publicaciones para no caer en ese 40% de referentes que tienen TikTok dentro del pequeño 20% de quienes lo tienen, pero no lo mantienen regularmente, no sacaron una publicación en el último mes, lo cual en TikTok es complicado porque tiene una dinámica que por ahí requiere que estemos sacando regularmente cosas para aparecer en el For You page, en la página de recomendados de la plataforma. Otro punto al que vamos a ir, vamos a un pequeño estudio que hicimos nosotros para entender un poco más qué está sucediendo en TikTok a nivel de las cuentas municipales. Hicimos un pequeño estudio interno, relevamos a las 23 ciudades capitales del país para ver cuáles tenían cuenta, no del intendente, como hicieron en el estudio que vimos recién, sino cuáles tenían cuenta el municipio, que es lo que nos interesa acá. Lo primero que distinguimos es que de las 23 ciudades capitales del país, 16 poseen cuenta de TikTok. Es más o menos el 70% de las capitales del país tienen cuenta de TikTok. Con ese recorte lo que hicimos es estudiar un poco algunos me gusta, el lenguaje de los posteos, e hicimos un breve análisis de algunas cuentas que nos parece importante traerles a ustedes como ejemplo hoy. Como siempre les digo, en el manual del curso van a encontrar la versión extendida de esto, van a ver un poco más de detalle de algunas de estas cuentas, con pareceres sobre su contenido y su línea discursiva y demás, pero a los fines de ser sintéticos, en este encuentro veremos solo aquellas que tienen cosas interesantes para indagar. Dicho lo cual, les voy a tirar una breve pregunta que con que le contesten algunos está perfecto, no hay problema. Voy a ver si puedo abrir el Slido, porque como punto de partida para charlar de estos ejemplos, quiero que ustedes me cuenten, ya de buenas a primeras, antes de que yo les muestre algo puntual, solamente con sus conocimientos que tienen hasta este momento,
¿cuál les parece para ustedes que sería una temática apta en términos macro para TikTok? Por ejemplo, yo tiré un par ahí como para charlar. Si yo les digo estas temáticas como si fueran las áreas de un diario, por ejemplo, deportes, política, religión, videojuegos, ¿cuáles de estas a ustedes les parece que serían las más útiles, las que más pregnancia pueden llegar a generar, las que más interacción pueden llegar a tener? Eh, Ahí estoy viendo algunos votos para deportes, un par de votos también para videojuegos. Están sumando alguna política, pero sigue creciendo igual deportes como la principal y videojuegos ahí medio mano a mano. Bueno, lo voy a dejar unos segunditos más. Por ahora viene ganando deportes, segunda videojuegos, tercera política y cuarta religión. La vamos a cerrar acá con estos 9 votos. Deportes número 1. Perfecto. Bueno, ahora yo les voy a mostrar una cuenta que es la de San Fernando del Valle de Catamarca, y vamos a ver cuál es la publicación más exitosa que tienen y cómo la trataron tanto en TikTok como en Instagram. Vamos a ver cuál es la publicación más exitosa de la cuenta de San Fernando del Valle de Catamarca. Es Viva la Virgen del Valle. Es una publicación sobre la procesión de la Virgen que sucede el 8 de diciembre de todos los años y que esta cuenta la ha compartido tanto en Instagram como en TikTok. Acá tenemos un ejemplo de publicaciones complementarias, pero siempre teniendo en cuenta el contexto. Porque habíamos dicho que TikTok es una red ideal para jóvenes, que hay que estar a tono con las tendencias, etcétera, pero siempre tenemos que analizar a nivel local qué es lo que pasa con las redes, cómo las usa nuestra comunidad y cuáles son las características de esa comunidad. En esta cuenta vamos a ver que esta publicación que les estoy comentando, por la temática, por lo que ustedes acaban de votar, uno podría presuponer que no va a tono con TikTok. Pero vamos a ver que sí. Así que vamos a ver cómo se cubrió este evento en cada red para charlar un poco al respecto. Primero en Instagram, voy a ver si lo puedo abrir, así les muestro. Se subió un carrusel, son imágenes fijas, no imágenes en movimiento, dice: Viva la Virgen del Valle, la capital se vistió de fiesta en la celebración de los 133 años de la coronación pontificada de su sagrada imagen. Gracias a los vecinos y vecinas por colmar las calles de fe y esperanza. Gracias, Madre Morenita del Valle. Hashtag la capital me gusta, hashtag Catamarca Capital, que claramente son claims de campaña, hashtags de campaña de la capital de Catamarca. Subieron una serie de imágenes de la procesión, se ve la Virgen en primer lugar, después van a ver algunas imágenes de la gente durante la procesión, está con foco en un niño, infancias desfilando, una señora con la figura de la Virgen abrazada y la Virgen en su cúpula siendo desplazada por las y los fieles. Buen ejemplo de utilización de Instagram, como vieron quienes estuvieron en el curso de Instagram, acá están utilizando un carrusel para intentar apelar al algoritmo de Instagram que prioriza los contenidos en la página de recomendación de el feed principal, digamos, de tus seguidos. Y en TikTok, por otro lado, subieron la siguiente publicación. Voy a intentar mutear y volver para atrás, desmutear y volver para atrás, así pueden escuchar. Recuerden subir el volumen, quienes tengan el volumen medio bajo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu bendición sería mi perdición. Si todo el cielo te... Bueno, linda la publicación, ¿no? Lindo el TikTok, las imágenes bastante elocuentes de lo que es el impacto en la comunidad de los devotos de diferentes puntos del país, junto a vecinos y vecinas. Dice ahí el copy que acompañaron la procesión de Nuestra Virgen en su día. Tiene solamente 2 hashtags, Catamarca Capital y Virgen del Valle. El sonido es un sonido que no está en tendencia, no es un tema en tendencia particularmente. La temática pareciera no ser una temática en tendencia, ni una temática que uno diga, bueno, TikTok la va a romper esto. Pero claramente
la gente que lleva adelante el TikTok del gobierno de la municipalidad de Catamarca, de San Fernando del Valle, conoce a su audiencia, más allá de lo que podría recomendarle, no sé, un consultor en La Plata, como soy yo, que les diría, che, mirá, esta temática me parece que no va. Cuando conoces realmente a tu audiencia, cuando hiciste un buen relevamiento de cuál es tu público, podés explotar potencialidades de este tipo que si no se te pasan desapercibidas. Y si vos vas al perfil del municipio de Catamarca y vas a los videos más populares, vas a ver que el video con más visualizaciones es justamente el de la peregrinación de la Virgen. 66.900 visualizaciones tiene, y tiene además 4.674 me gusta, 80 comentarios, 222 veces fue guardado. Un caso para mí de éxito absoluto e inesperado en algún punto. De hecho, respecto a esto, lo que les quería decir es que, por un lado, tenemos el ejemplo de la adaptación de los contenidos, de cómo subieron la misma situación en Instagram y en TikTok, lo que veíamos la clase pasada de cómo aprovechar en cada una de las redes las cuestiones particulares. Ese es un buen ejemplo. Y por otro lado, el ejemplo del trabajo de investigación interno propio que tenemos que realizar antes de publicar. No creo que el equipo de San Fernando del Valle haya hecho una investigación para sacar este video. Ya les sale naturalmente porque saben que es una temática que va a peregrinar, pero es una manera de salir de la mirada del marketing digital que nos dice esto sí y esto no, y aplicar también nuestro conocimiento propio como comunicadores y comunicadoras de un territorio específico y particular e irrepetible, que es el municipio en donde trabajamos. Así que, claves de TikTok en este caso, relevar a nuestro público, conocerlo. Esto es, por supuesto, la previa a toda nuestra estrategia de comunicación, porque igual aún con la estrategia iniciada, tenemos que de vez en cuando parar y relevar a nuestro público, observar, levantar información, sacar conclusiones y modificar lo que hacemos en función de eso. Y la información la podemos sacar de varios lados. La podemos saber nosotros naturalmente porque conocemos a nuestro público, por supuesto, pero tenemos que tener fuentes que nos den información confiable para tomar decisiones sobre la base de esos datos. Yo les tiro una idea particularmente, por ejemplo, que no implica contratar a ningún tipo de consultoría externa, ni mucho menos, que son cosas que ustedes pueden hacer por su cuenta. Una de ellas es, por ejemplo, sacar encuestas para conocer a la audiencia que ustedes pueden difundir tanto por las redes sociales o por la web. Quienes estuvieron también en el curso del año pasado de posicionamiento web, hablamos un poco de relevar a las audiencias a partir de encuestas que se pueden sacar desde la web del municipio. Se puede poner también esa encuesta, sino con un link que lo pongamos al pie de los mails que manda el municipio para temas diversos. Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen muchas fuentes de contacto con la ciudadanía, cuando alguien paga un servicio y ustedes devuelven un mail diciendo que ese pago fue exitoso, o para avisar algo, me imagino que tendrán un listado de mails de las personas, una especie de lista blanca de gente a la que ustedes pueden acudir con comunicaciones. Bueno, ahí se puede aprovechar para sacar encuestas y conocer un poco a los públicos y preguntarles, por ejemplo, qué redes sociales son las que más están utilizando. Ahí Félix me está spoileando un ejemplo que vamos a dar, que lo vimos, quiero decir que ya lo vimos en la primera cohorte cuando todavía no era tan conocida esa intendenta y ahora lo vamos a volver a ver. Pero bueno, lo segundo que se puede hacer para conocer al público es relevar los comentarios, algo que vimos también en el curso de Instagram, leer lo que la gente opina sobre las publicaciones, porque esos comentarios a veces nos relevan puntos ciegos en nuestra comunicación o puntos flacos, pero si no los relevamos sistemáticamente nos podemos perder cosas. Y relevar sistemáticamente, a resumidas cuentas, es decir, todos los primeros de mes, por ejemplo, tomamos los comentarios de las publicaciones de los últimos 30 días, los analizamos, los relevamos, los sistematizamos, los pasamos a un documento, los registramos y hacemos un informe. Eso sería que sea sistemático más o menos. Es laburo, sí, por supuesto, pero vale la pena para relevar y conocer a nuestro público. Vamos al siguiente ejemplo, que es del TikTok de la Municipalidad de Córdoba, que a veces sigue la línea de las otras redes del ecosistema de la capital, pero que por lo general cubre con su propia impronta. Por ejemplo, dentro de las últimas publicaciones tenemos esta del Maratón de la Ciudad de Córdoba de 2025, que fue registrada de esta manera en Instagram, con este video que están viendo ustedes ahora. A ver si le puedo poner volumen.
Bueno, ya largó la Maratón Ciudad de Córdoba 2025, algunos emojis, más de 5.000 corredores y corredoras recorren las calles de hashtag Córdoba Capital en su 452 aniversario, pura energía, color y pasión en las calles de nuestra ciudad, hashtag Córdoba Corre, hashtag Maratón CBA 2025. Y vamos a ver cómo publicaban esto mismo en la cuenta de TikTok del municipio, que como siempre tengo que ponerle pausa y llevarlo para atrás porque me arranca directamente censurado. Bueno, en este caso, los corredores y corredoras llegando a la meta y saludándose con sus familiares que los esperaron, que les llevan carteles, que los saludan, gente persignándose, otros encontrándose con amigos, familiares, etcétera. Y dice, así vivimos la Maratón Ciudad de Córdoba 2025, corredores de todo el país y el mundo llenaron la capital de energía, emociones y pasión por esta fiesta del deporte. Y tiene varios hashtags: Córdoba, Maratón Ciudad de Córdoba, Maratón, Viral, Corredores, Correr, Ciudad de Córdoba. Bueno, en este caso me parece que el ejemplo es claro. eh, para no aburrirlos y preguntarles y hacer que me respondan un deslido, se lo voy a decir yo, porque me parece que la diferencia está muy clara acá, que es que en la publicación de Instagram, para mí tiene un valor de producción o un nivel de producción que aparenta ser mayor que el otro. Hay una imagen de un dron que toma la carrera desde arriba en el punto de partida de la maratón. Y en el caso de TikTok, las imágenes son más caseras, son hechas con cámaras de buena calidad, pero parece que están desde la cercanía de los protagonistas y está tomado desde abajo. El Instagram está tomado desde arriba con un dron, el TikTok está tomado desde abajo. Para mí es el mejor ejemplo de la diferencia entre Instagram y TikTok a nivel de lo que podemos hacer con las cuentas municipales. En Instagram las actividades se toman desde arriba, hay una mirada más macro, y en TikTok las actividades se toman desde abajo al nivel del piso donde está la gente, viendo la reacción de los corredores encontrándose con la gente que los está siguiendo. No quiere decir que eso sea una fórmula mágica y que siempre les va a salir bien así, pero está bien segmentada la perspectiva comunicacional para tomar de un mismo hecho, la maratón de 42 kilómetros de Córdoba, desde una red social con mayor producción, con una perspectiva aérea, y desde otra red social con menor producción, con una mirada más cercana, tomado desde abajo. Y otra cosa que distinguí de diferencia es que, por supuesto, el copy de Instagram es un poco más largo que el de TikTok, y en el de TikTok hay varios hashtags que, si leyeron el manual de la clase 1, los hashtags en TikTok no importa cuál utilices tanto, porque la idea es viralizarte. Entonces TikTok no te penaliza, no tiene problema de que vos utilices como hashtag viral, que es el hashtag más genérico de la historia del mundo. De hecho, el hashtag más utilizado de TikTok es FIP, For You Page. Es súper viral, pero también es súper genérico. En cambio, en Instagram tiene una política de penalizar el uso de hashtags virales para que vos utilices los hashtags bien específicos para categorizar las publicaciones con el hashtag. En este caso, en TikTok puedes poner el que vos quieras. El objetivo es que entres en el For You page de la gente. Otro ejemplo, el último que vamos a ver, es de vacaciones de invierno, el último de la cuenta de Córdoba. A ver si puedo abrirlo acá. Están anunciando el comienzo del receso de Llegaron las invierno. vacaciones de invierno y te compartimos 3 propuestas para disfrutar en Córdoba Capital. Para los más chicos, en el Cabildo Histórico tendremos el Festival de Invierno de Teatro de Bueno, lo voy interrumpiendo un poco, pero de nuevo, imágenes con un nivel de producción un poco más alto, una conductora, entre comillas, que parece como un grado más formal o tradicional de producción audiovisual para compartir actividades, que va anunciando con primero su presencia y después con la voz en off, y cerrando de nuevo con su presencia las situaciones y actividades que van a suceder en Córdoba, y un copy un poco más largo que dice: ya comenzaron las vacaciones, Festival de Invierno, estrenos y cartelera, programación diaria en el teatro, actividades al aire libre, consulta el cronograma. Te están invitando a que seas parte de las actividades de Córdoba con un video con un nivel de producción interesante, eh,
y la presencia de esta conductora. Ahora, en el caso de TikTok, la perspectiva que emplearon para anunciar la temporada de invierno fue distinta. ¿Creías que el invierno en la ciudad es aburrido? En Córdoba se disfruta a lo grande. Hay más de 500 actividades propuestas para todos los gustos. Teatro, música, arte, gastronomía, paseos. Entérate de todo a través del link de nuestro video. Bueno, de nuevo, parece un poco más, tiene nivel de producción, no es que no lo tenga, pero parece más descontracturado, aparece la chica de abajo saltando, la música es más dinámica, el video es más corto, los cortes de los planos son mucho más cortos y más dinámicos, y nos están mostrando las mismas actividades que nos mostraban antes, pero el ritmo es distinto. Acá encontramos otra diferencia respecto a cómo fue tomado cada uno de estos posteos para hacer comunicados. Y de nuevo, los hashtags de TikTok son hashtag vacaciones de invierno, súper genérico. Hashtag invierno, hashtag Córdoba, hashtag CBA, hashtag para ti, hashtag FIP, hashtag viral, hashtag ciudad. Absoluta y totalmente genérico, pero 100% efectivo. Eso es TikTok, no hay problema de abundar en el intento de ser viral, y el contenido es corto, es dinámico y tiene una impronta distinta al que vemos en el Instagram que vimos recién. Acá quizás la clave para tener en cuenta es que tenemos que adaptar los contenidos, nunca replicarlos. En la medida de lo posible, tenemos que, por más de que los videos de TikTok y los de Instagram tengan el mismo formato, no podemos armar un reel y exportarlo a TikTok o armar un TikTok y exportarlo a Instagram. Tenemos que producir materiales distintos para cada red. Si nos cuesta eso, quizás tengamos que rever cómo es nuestro equipo que está a cargo de las redes y de TikTok en particular, porque quizás estamos intentando abarcar más activos digitales de los que podemos manejar. Es algo para tener en cuenta, pero siempre tenemos que intentar adaptar contenidos, pero no replicarlos literalmente de una red a otra. Esto también aplica, por supuesto, a el binomio Instagram, Facebook, que en muchos casos se comparte directamente lo que pasa en una red en la otra. Vamos a ver otro ejemplo que es el de Rawson Chubut. El arroba de esta cuenta es Rawson Juventudes. Bueno, en la clase pasada habíamos hablado un poco de si en nuestra búsqueda por apelar al público joven con TikTok íbamos a emplear la cuenta institucional del municipio o si íbamos a entrar por otro lado. Bueno, este es un ejemplo de lo que sería entrar por otro lado por una cuenta que no es la del municipio específicamente. Porque Rawson no tiene una cuenta municipal específicamente, pero sí tiene una cuenta del área de juventudes. La idea para mí es interesante, aunque quizás no la aplican tan bien, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Aparentemente esta cuenta existe desde 2023, que es por un año de campaña, como sucede con todos los años impares. Van apareciendo muchas cuentas que en muchos casos no son luego mantenidas, y ya con el primer TikTok de la cuenta se notaba que la cuenta era más hecha a corazón y pulmón por el área de juventudes que con profesionalismo y con estar detrás de la estrategia comunicacional del gobierno de la ciudad. Este es el primer TikTok, que es básicamente un recorrido de una persona yendo hasta el área de juventudes. Abajo tiene el sello de agua de la marca de la ciudad con el nombre del intendente. Como que se armó un poco el TikTok, pero todavía no se tenía demasiado claro qué comunicar y cómo comunicarlo. Hoy esa cuenta creció, fue modificándose un poco. Este es uno de los últimos TikTok que sacó, promocionando una actividad para jóvenes en el municipio. Juventud de mi pueblo, público, está esperando también. Ahora lo vemos, Luisito, allá arriba de la loma. E intenta pasar. Ahí, pasaron. Por el costado sur, que le dicen de la parte. Que de nuevo tampoco fue una maravilla, pero por lo menos empezó a aprovechar el formato vertical de las publicaciones, porque tenían muchas publicaciones que eran en formato horizontal. Están utilizando sonidos virales propios de TikTok, tienen una intención clara de apelar a la juventud y de por lo menos compartir las actividades que el municipio larga destinadas a juventudes. Es una mutación o un cambio o un crecimiento respecto a lo primero que iban sacando. No es el mejor de los ejemplos, pero no quería dejar de mostrar esta alternativa porque podemos siempre armar una cuenta vinculada al municipio
en TikTok que no sea específicamente la del municipio. Puede ser algo con una marca propia, puede ser algo que surja de alguna política pública que tengamos. Hay varias opciones. Lo que nos da esta opción es la posibilidad de jugar sin tantas restricciones, porque en TikTok en realidad tendríamos que siempre intentar jugar sin tantas restricciones. Pero si eso nos cuesta, porque es difícil convencer a quien tiene que validar que existe esta cuenta, quizás no es mala idea arrancar con una cuenta con menos expectativas, vinculada al municipio, pero no puntualmente la cuenta del municipio. Eso nos abre otra serie de posibilidades. Y ahora sí vamos al ejemplo que está pidiendo Félix, que es la que vamos a utilizar para cerrar esta sección de ejemplos, que es la cuenta del municipio de San Miguel de Tucumán. Acá tenemos un ejemplo de algunos límites que tenemos que pensar y de siempre tener en cuenta el material con el que contamos a la hora de armar nuestros contenidos. ¿Y por qué digo esto del material? Bueno, material me refiero a la materia prima del video. En este caso, la cuenta del municipio hace foco muchas veces en la intendenta y usa mucho su presencia para dotar de color a sus videos. Pero bueno, como verán, la intendenta tiene una personalidad particular que para mí es altamente explotable para videos. Vamos a ver un pedacito de uno de los TikToks más virales que tienen. Muy chica esta. Esto tiene un tamaño muy chico. Y aquella es más grande. Ponemos más alta, baja. Eran bachi. Tiene 85 años el semáforo ese. Bien. Ya está pintado, hemos repintado. Uno nuevo. Viste que esta parte no me gustaba porque teníamos bastantes baches. Y la gente se quejaba bastante. El secretario de Obras Públicas nos va a decir qué ha decidido hacer en esta entrada que es del este, que viene de San Cayetano y Banda del Río. Bueno, es muy espontánea ella, es muy divertida. Por supuesto, hay algo de acting en el video, pero tiene una personalidad que naturalmente parece que nació para armar TikToks. El tema con esto es que esto con otro tipo de funcionario sería muy difícil de replicar como punto número uno. Como punto número dos, no tengo tan claro que TikTok sea un lugar en donde tengamos que hacer protagonistas a los funcionarios. Me parece que para eso ya hay otras redes en las que no es tan difícil mostrar una actividad con foco en el funcionario o la funcionaria. Esto es algo que vamos a ver también con el TikTok de Axel. Hay cosas que son difíciles de encuadrar como ejemplo, como esto, por más de que sea un TikTok que tiene un montón de comentarios, un montón de visualizaciones, decir, bueno, fue exitoso. Es difícil tomarlo de ejemplo porque surgen más de la naturalidad de la persona, de la funcionaria, del funcionario en cuestión. Entonces, lo que sí puedo tomar de ejemplo positivo en este caso, o en el caso del TikTok de Axel que vamos a ver, es el tener un equipo siempre dispuesto a estar registrando todo para ver qué se puede aprovechar luego para un video. Porque con estas personalidades siempre te puede surgir algo en el territorio que sea comunicable por más de que vos no lo hayas aprovechado, hayas pensado desde antes 100%. Y lo que les decía antes de tema límites, que vamos a ver con esta cuenta también, me refiero a los límites que tenemos que autoimponernos a la hora de subirnos a tendencias. En este caso, no sé si están familiarizadas con Italian Brain Rot, pero bueno, son tendencias que están en boga desde hace un tiempo. Quienes tengan hijos e hijas probablemente ya les hayan pedido un muñeco o algo del cocodrilo o del tiburón, que no me sé los nombres y no los voy a tratar de decir para no hacer un papelón, pero vamos a ver, subiéndose esa tendencia, qué es lo que hizo este municipio para intentar entrar en Armando ella. Pavimentini, maestro della pavimentazione. Tiene más energia quel sol tucumano a las 3 de la tarde. Quando Pavimentini aparece las máquinas tiemblan. El héroe del asfalto, Pepe Buccioni, el alma della PPC, con su uniforme impecable y su mirada de halcón. Cuida cada esquina y da una mano donde haga falta. ¿Dónde está Buccioni? Hay orden y buena onda. Cortito. Bueno, lo dejo acá, pero es un minuto de seguir mostrando personajes con este estilo de Italian Brain Rot, con la voz en off que imita como un falso italiano, y los personajes hechos con el filtro de Pixar, con inteligencia artificial, cada uno siendo una especie de estereotipo de empleado municipal. Como idea no está mal, no está mal que este video esté mal, que sea un ejemplo de cosas que están mal, pero para mí sirve como disparador para pensar cuándo nos subimos a una tendencia y cuándo no. Tenemos que tener un ejercicio muy grande para tener ese timing de cuándo le estamos errando y cuándo nos estamos subiendo. Y si nos estamos subiendo, ¿para qué la estamos aprovechando? ¿Hay algo detrás que queramos comunicar? ¿Qué es lo que mostramos? En este caso parece que es
la tendencia por la tendencia misma, que no hay un gran aprovechamiento del concepto del Italian Brain Rot. Es un ni fu ni fa, es solamente por el hecho de subirnos al tren. De nuevo, no es para matar a la gente que maneja esta cuenta, tienen un montón de videos, algunos funcionan más, otros funcionan menos, pero es para disparador nuestro de pensar cuándo nos vamos a subir a una tendencia. Así que, resumen de las claves de TikTok de lo que estábamos hablando recién. Tendencias siempre con precaución. Cuándo nos subimos y cuándo no. Cuándo es pertinente y cuándo nos estamos subiendo por subirnos. Y si nos vamos a subir, qué es lo que esperamos obtener y cómo se enmarca, por más que sea una tendencia que parezca tonta como esta, cómo se enmarca en lo que nosotros queremos comunicar a nivel macro. Es una tendencia que nos va a ayudar a posicionar al funcionario o funcionaria protagonista. Bueno, quizás en ese caso no estaría tan mal. Y lo otro, lo que decíamos recién de la intendenta, no hay que forzar lo que no es natural, si no nos termina pasando como el TikTok de La Reta, que fue uno de los primeros que se subió a TikTok, está perfecto, pero en un principio lo hacían utilizar tendencias y decir si el tipo era Swiftie o no era Swiftie, utilizar filtros, y desde mi perspectiva no le quedaba muy natural y muchas veces se hacía viral por las razones equivocadas. Y sí, existe ser viral por razones equivocadas. Y vamos a la última sección de la charla de hoy. Les recuerdo que todo esto que estamos hablando, yo lo estoy tomando muy por arriba, pero está súper extendido en el manual de la clase que les voy a pasar mañana o pasado, en cuanto también subamos el video de esta segunda clase, y les voy a ir compartiendo también la encuesta de satisfacción para que vayan completando. TikTok y la provincia. Nosotros, además de las cuentas de los ministerios, que en la clase pasada de Instagram vino el responsable de las cuentas del Ministerio de Desarrollo Agrario, por ejemplo, además de todas esas cuentas tenemos la cuenta del gobierno de la provincia, y la cuenta de Axel, que son los dos activos importantes que tenemos en comunicación dentro de la provincia a nivel redes y específicamente a nivel de TikTok. En el caso de la cuenta de la provincia, es una cuenta que comenzó en febrero de 2021, bastante temprano comparado con otras cuentas institucionales de TikTok, y que en sus inicios sus contenidos estuvieron casi enteramente apuntados a apoyar la campaña de vacunación durante la pandemia por COVID-19. Yo les voy a ir mostrando algunos TikTok mientras voy hablando. Voy a intentar subirlos sin audio, así no les pisa a ustedes. Pero, a ver si puedo. Este de acá. Este. Como ven acá, la idea inicial era aprovechar la cuenta de TikTok del gobierno de la provincia para posicionar la campaña de vacunación. O sea, había una idea macro de nuestra comunicación en ese momento por la situación de crisis que se estaba viviendo, y la cuenta de TikTok era un activo más, una herramienta para lograr nuestro objetivo comunicacional, que era generar confianza con las vacunas, por ejemplo. Esta cuenta nació así y con el tiempo fue creciendo cuando ya la necesidad de comunicar vinculado a campaña de prevención y vacunación no estaba tan fuerte. Así que de la misma manera que sucedió con los activos de comunicación en la provincia, en el segundo año esta cuenta, ya 2022, empezó a hacer otras cosas. Por ejemplo, aparecieron jóvenes en la comunicación de la cuenta de TikTok, que antes no eran protagonistas, y en este caso se decidió emplearlos para apelar a ese público joven. En ese momento también se aprovechaba la cuenta de TikTok para llegar a públicos jóvenes y promocionar o publicar o difundir los viajes de fin de curso, que en ese momento era una política que para los intereses de la comunicación del gobierno de la provincia era importante difundir y hacer llegar a los jóvenes. Después, hoy, si seguimos avanzando en el tiempo, hoy se van a dar cuenta que las prioridades de la estrategia comunical de la provincia ya son otras, y por consecuencia los contenidos de la cuenta de TikTok cambiaron. Hoy se comunica más gestión, pero no de manera tradicional, sino aprovechando las herramientas de TikTok. No hay tanta producción de videos con protagonistas jóvenes, y lo que se hace siempre es acompañar al gobernador con un equipo de redes a sus actividades en el territorio, y siempre se va con una idea general de qué se puede hacer con lo que se registra allí, y el equipo que hace ese trabajo es parte de un equipo más grande de redes y está compuesto por personas jóvenes, para quienes el lenguaje TikTok es algo que les sale natural, y cuando llegan al territorio muchas veces se encuentran con situaciones que los terminan sorprendiendo, pero lo importante es siempre estar dispuestos y dispuestas a registrar algo.
Vamos a ver si acá tengo alguno para mostrarles que les quería mostrar, o si eso ya lo tengo en lo próximo. Bueno, y desde lo que les decía, ya no hay protagonistas jóvenes en términos de que no hay conductores puestos por la provincia para que manejen el TikTok en cámara, sino que el protagonista o la protagonista es la gente que está en territorio recibiendo la política pública o siendo beneficiaria de la política pública que el gobernador inaugura, recomienza o lo que sea que esté haciendo en el territorio. Estos, por ejemplo, son los TikTok con más cantidad de visualizaciones y son los de entrega de notebooks del Conectar Igualdad bonaerense, por ejemplo este. Muy sencillo, 9 segundos, una chica que levanta la computadora del Conectar Igualdad bonaerense. Acá hay una tendencia y hay un subirse a la tendencia respondiendo a nuestros fines comunicacionales. Nuestro fin es difundir el Conectar Igualdad bonaerense y el medio que utilizamos es TikTok para llegar a un público joven a través de una tendencia, en mi opinión, bien empleada, no necesariamente como lo que veíamos recién del Italian Brain Rot, que te está subiendo una tendencia pero no sabes del todo para qué te está subiendo. En este caso, el objetivo es claro, que es apelar al público joven, al que le puede llegar a interpelar esta publicación y al que le puede llegar a aparecer esta publicación por el uso de un sonido de la biblioteca de TikTok que ven acá que dice ey, 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 pequeña, capa, siempre está poniendo algún sonido de fondo para que le aparezca a la gente en el For You page. Y continuando, en este caso, para mí, la clave, la conclusión a sacar de esto que veíamos de la cuenta de la provincia es que la herramienta no tiene que preceder nunca a la estrategia de comunicación que nosotros tenemos. Nuestra estrategia es nuestro norte, es lo macro, es nuestro dogma en algún caso. Y la herramienta es TikTok. La herramienta tiene que estar a disposición de nuestra estrategia macro. Así que esa es como la clave a gran escala. Quería decirles algo más respecto a esto y estoy pensando si me está pasando algo. Bueno, esto, en el caso de la cuenta de la provincia, en el periodo de pandemia, el ejemplo era claro, porque lo que queríamos era apuntar a los jóvenes para concientizar sobre el tema de vacunas, pero ese fue el punto de partida. Hoy la estrategia va para otro lado y en consecuencia los contenidos también van para ese otro lado. ¿Vamos a mostrar gestión? Sí. ¿Lo vamos a hacer de manera tradicional? No. Tenemos que aprovechar TikTok y sus potencialidades. Vamos a usar el lenguaje propio de la red. ¿Mostramos la inauguración de un hospital? Sí, pero no lo hacemos como en Instagram. No usamos el lenguaje gacetilla ni subimos algo mega producido. Es otra cosa. Es un video de 9 segundos con más pinta de casero que de producido. Hay que aprovechar la característica de la herramienta para nuestro objetivo macro de la estrategia de comunicación. Y para terminar, vamos a dar la cuenta de Axel, que es nuestro otro activo comunicacional importante en nuestro ministerio y específicamente respecto a cuentas de TikTok. Justamente de esta, por ser tan particular, es de la que menos tenemos en términos de ejemplo de uso, porque está centrada en el mayor activo que tenemos en ese sentido, que es el carisma del gobernador, y eso es altamente difícil de replicar. Mucho de lo que se plasma en esta cuenta surge auténticamente de cómo es el protagonista de la misma. Y ahí es donde tenemos que poder evaluar fortalezas y debilidades de los referentes, si es que tenemos que armar una cuenta propia, por ejemplo, al intendente o a la intendenta. Si la persona es naturalmente carismática y compradora, que llega a un lugar y se le tira a la gente encima, buenísimo. Y si no, no tenemos que forzar una tónica que no le va. Vamos a ver un ejemplo de esto que decíamos recién, de que lo mejor que podemos sacar de estas experiencias de las figuras tan fuertes a nivel político y tan naturales con su carisma, es el tema de tener el equipo siempre preparado para registrar en territorio. Vamos a ver un ejemplo de eso. My name is Candela. Ah, muy bien, very well. Nice to meet you. Así que me dijo de inglés que te hablamos inglés y venías hoy. Ah, bien, bien. También sabemos los colores. Los colores, for example, what color is this? Pink, blue, Violet, yellow, red. ay no, Muy bien, 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 bien. Sí.
Bueno, básicamente Axel siendo interpelado por 2 o 3 niñas que una se le ocurre empezar a contarle los colores en inglés porque una maestra le dijo háblenle en inglés a Axel. Eso es algo que si no estás lista para registrar en el momento, se te pasa y te perdés por ahí un contenido que está buenísimo y que hoy lo tenemos fijado como uno de los TikTok más vistos de la cuenta de Axel. Así que ahí es donde el equipo tiene que estar pillo para captar esos intercambios naturales. Eh, Eso es lo que marca para mí el éxito, entre comillas, de esta cuenta. La naturalidad hace que no necesariamente sea vista como la cuenta de un político en TikTok. ¿Es la cuenta de un político en TikTok? Sí, por supuesto, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es la cuenta de un político en TikTok. Pero tiene una naturalidad que hace que inclusive le pueda llegar a parecer interesante a gente que no está metida en ese mundo o que no necesariamente siquiera lo apoya en términos ideológicos o políticos. Vamos a ver un ejemplo de una influencer que habla de la cuenta de TikTok de Axel en términos positivos. Enojado, tengo días malos, lo que hago es ver los videos de la cuenta de TikTok de Axel Kicillof. Y yo sé que suena medio raro decirlo, pero estoy segura que a más de uno le habrán parecido en su For You page los videos con los audios que son trend en TikTok. Y me parece realmente iconic. Claramente no es un video político esto, porque si de política se trata, no estoy de acuerdo para nada con las políticas de Kicillof. Pero realmente me parece a destacar el trabajo que hay detrás de esa cuenta. Adjunto un par de videos. Bueno, resumen. A la chica no le gusta Axel en términos políticos, pero banca mucho lo que sucede desde la cuenta de TikTok. Ese es el éxito de esa cuenta, que alguien, o el éxito que tendremos que apuntar con nuestras cuentas institucionales, que alguien que no necesariamente nos banque a nivel político se cruce con el contenido y le parezca interesante. ¿Y qué hay detrás de todos estos ejemplos que ella está poniendo? Hay una línea política discursiva muy clara que quizás ella no está de acuerdo, pero le está entrando por la ventana un mensaje de el gobernador, no sé, en este caso no porque está hablando a una audiencia, no tiene tanto que ver, pero en muchos casos este, por ejemplo, es una obra. Entonces vos estás comunicando una obra desde una perspectiva entretenida, que es lo que necesita TikTok, y le llega a una persona que no adhiere políticamente con vos. Ese para mí es el éxito rotundo de esta cuenta. Y a lo que tendríamos que más o menos apuntar, es difícil, pero con nuestra cuenta. Sacarla de la mirada más política, de con quién estamos referenciados, a nivel macro quizás, o a nivel política nacional, porque lo que estamos haciendo es algo local, de política local, de gestión local, y salir de esa barrera del filtro político y que la gente vea el contenido y que le parezca divertido. Así que lo que decíamos recién, cómo se logran registrar estos momentos espontáneos, porque tenemos un equipo siempre dispuesto a levantar contenidos de las actividades en territorio, y eso es clave. Y otro aspecto clave, derivado del anterior, es tener a ese equipo, un equipo de TikTok, que el equipo puede ser una persona, 2 personas sería el ideal como punto de partida. No es necesario que sean 50, pero si tenemos una persona o 2 dedicadas a TikTok, mejor. Por supuesto, idealmente tienen que ser personas más o menos jóvenes, que usen cotidianamente la red, que suban contenidos en sus cuentas propias, alguien a quien no haya que enseñarle el lenguaje de la red, sino que lo habite, que lo traiga ya incorporado. Así que para ir cerrando vamos a ver las claves principales de TikTok que charlamos en la clase de hoy. Después cerramos con unas preguntas disparadoras que les voy a dejar para que ustedes vayan pensando para sus cuentas y ya terminamos la clase de hoy, que ya estamos llegando casi a las 3 de la tarde. Las claves que vimos hoy, dijimos, usar el lenguaje de la red a partir de este estudio de las autoras que decían, sí, se le puede hablar a los jóvenes desde TikTok, está demostrado a partir de nuestro estudio, pero siempre que los políticos utilicen el lenguaje propio de la red. Ser regulares en las publicaciones para no caer en ese porcentaje de el pequeño 20% de referentes de políticos que tenían TikTok, pero que solamente el 40% había publicado algo en el último mes. No, si vamos a tener una cuenta tenemos que poder mantenerla y ser regulares. Para ser regulares y poder mantener regular en el lenguaje de la red, también tenemos que conocer a quién estamos hablando y tenemos que relevar. Esto lo vimos a partir del ejemplo
de la publicación de San Fernando del Valle de Catamarca, que era una publicación con una temática religiosa, pero que a nosotros nos parecía que no iba a pegar tanto y la praxis nos demostró que sí, porque el que está a cargo de la cuenta de San Fernando del Valle de Catamarca conoce a su audiencia y sabe que la temática religiosa iba a pegar y es la publicación con más visualizaciones de toda la cuenta. Así que relevar para conocer a la audiencia y siempre adaptando, no replicando, sacando una cosa distinta en Instagram y una cosa distinta en TikTok. Nunca compartiendo exactamente lo mismo entre una cuenta y otra, por más de que en las dos podamos utilizar formato audiovisual de videos verticales. Siempre que nos subimos a una tendencia, dijimos que tiene que ser con un objetivo. Ese objetivo tiene que tener que ver con la comunicación, nuestra estrategia macro, no subirnos por subirnos, como en el ejemplo del Italian Brain Rot de San Miguel de Tucumán, y no forzar lo no natural. Si no tenemos una referente como la intendenta de San Miguel de Tucumán o como Axel, a quien podamos exprimir en su naturalidad, no hay que forzarlo a poner un filtro de cara de perrito y que haga un trend bailando frente a la cámara. No forcemos, si no es natural, busquemos cómo subir un contenido desde otra perspectiva. También lo que decíamos antes, la estrategia antes de la herramienta. No podemos usar TikTok por subirlo o por usarlo en sí mismo, sino que tiene que responder a lo que queremos hacer con la comunicación general. Esto es lo que veíamos con el ejemplo de las cuentas de la provincia de Buenos Aires, que cuando la estrategia de comunicación era difundir vacunas y concientización sobre vacunas, hacía eso la cuenta de TikTok. Y cuando la estrategia de comunicación pasó por otro lado y dijimos hay que compartir y difundir gestión, es lo que está haciendo ahora la cuenta de TikTok. La estrategia de comunicación por sobre todo y después la herramienta para aplicar esa estrategia, en este caso TikTok siendo la herramienta. En territorios siempre dispuestos a registrar y para eso tenemos que tener un equipo específico dispuesto a levantar contenido e ir pensándolo para TikTok y si quienes están a cargo o por lo menos son quienes ejecutan los contenidos de TikTok, gente joven, mejor aún. Y ahora sí, como último, para cerrar yo les voy a dejar un par de preguntas para que ustedes se hagan respecto a TikTok. Terminamos este curso, ya terminaron las 2 clases, ustedes están pensando si van a hacer una cuenta para su municipio, porque en muchos casos no la tienen. Entonces la pregunta es, ¿la vamos a hacer esa cuenta? ¿Nos sumamos a TikTok? Entonces yo les dejo un par de preguntas como disparadores. Número 1. TikTok entra en nuestra estrategia macro, nos sirve para un fin específico dentro de aquello que nosotros queremos comunicar para mostrar la gestión del gobierno de nuestra ciudad. En el caso de que sea positivo, ¿a quién querríamos llegar con la cuenta? ¿Es solamente público joven? ¿Proyectamos un público joven adulto pensando que quizás en un par de años los jóvenes a los que les entramos con un meme van a terminar votando o van a terminar siendo ciudadanos que terminan pagando impuestos, entonces también queremos llegar a ellos? Otra cosa, ¿podemos designar a alguien para TikTok? ¿Tenemos en nuestra estructura capacidad de decir esta persona va a ser la encargada de ejecutar la estrategia de TikTok o de pensar parte de la estrategia y después quizás la valida con el director de comunicación o con la directora? ¿Tenemos la posibilidad de designar a alguien específico para esa cuenta? Por otro lado, ¿sabemos si la cuenta es usada por nuestros públicos? ¿Tenemos relevada a nuestra audiencia, a nuestra ciudadanía, a nuestros vecinos y vecinos para saber si efectivamente la cuenta es utilizada en nuestro municipio o si quizás se utiliza más Facebook, por ejemplo? Y en el caso de que sea utilizada, ¿quiénes la usan? Probablemente jóvenes, pero validémoslo con información real e intentemos relevar antes de largarnos a armar la cuenta. 5. ¿Tenemos antecedentes de cuentas locales exitosas? No necesariamente que sean cuentas institucionales o no necesariamente que sean cuentas de, no sé, de organizaciones sociales, pero hay referentes de la comunidad que publiquen desde hace un tiempo en TikTok para chusmear un poco qué están haciendo, cuál es el impacto que tienen, más o menos qué métricas manejan, cuántas visualizaciones tienen. Chusmeamos eso también. Número 6, anteúltimo. ¿Qué datos vamos a relevar de la cuenta? Cualquier activo digital que nosotros sumemos, en este caso una cuenta de TikTok, tiene que tener no solamente la estrategia detrás para implementar con la cuenta, sino después nuestra manera de relevar que esa estrategia sea exitosa. Entonces tenemos que pensar qué datos vamos a relevar. Recuerden que ya vimos desde la primera clase que visualización es el dato más importante de TikTok, pero cómo lo relevamos y cuáles son los objetivos de mediano y de corto plazo con esta cuenta.
queremos de acá a fin de año tener tantos seguidores, queremos tener tantas visualizaciones, queremos tener un público joven al que estemos llegando con más comentarios, queremos que la gente nos guarde las publicaciones porque tengan alguna información de interés. Bueno, esas para mí son las 7 preguntas disparadoras que tenemos que tener en cuenta antes de decir quiero tener mi cuenta de TikTok del municipio, para sacar una conclusión y decir nos sirve o no nos sirve, tenemos el equipo suficiente para llevarlo adelante, a quién vamos a hablar, todo esto que vemos acá, que se suman las preguntas que vimos en la primera clase, que si no estuvieron les recuerdo que está subido a YouTube y les mandé por mail el link para que la chusmeen. Entre esas preguntas de la clase 1 y la de la clase 2 me parece que pueden llegar a una conclusión interesante respecto a si vale la pena o no subirse a esta cuenta, a esta red, mejor dicho, que existe ya desde 2017, que a nivel de cuentas institucionales muy pocas las están utilizando recién desde 2020 y 2021, que creció muchísimo con la pandemia y que hoy es utilizada principalmente por jóvenes que la usan mucho para búsquedas y que la tienen dentro de las redes sociales favoritas y aquella en la que más tiempo pasan. Así que para mí sí es un terreno fértil para que entremos, pero siempre pensando primero todo esto que vemos acá.